Y llegados a este punto, me gustaría preguntarte, para ti, ¿cuáles son las formas de tortura modernas? Bueno, mira que yo creo que ahora ya no hay formas de tortura físicas, o puede que sí, todavía se usa, pero no es como tan popular como en otras épocas, en otros tiempos, más específicamente en este tiempo en el que se desarrolla la historia del hermano Jun. Y ahora yo creería que también es una forma de tortura la ansiedad a la que se enfrentan las personas, que en algún momento nosotros también nos sentimos esclavos, ¿no? Porque tú no puedes controlar tus emociones. Cuando no tienes a Dios es difícil hacerlo. Y la psicología enseña muchas veces a controlar tus emociones, tus pensamientos, como a educar tu mente, pero llega un momento en el que no es suficiente. Y dentro de esto pues está la ansiedad, la depresión, la frustración, el miedo a fallarle a alguien, el miedo al fracaso, el miedo al futuro. Creo que esas también son formas de sentir como esa tortura en estos Sí. días. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de nuestro podcast Más que un like. Estamos muy felices de que nos acompañen en esta parte del libro en el que estamos. Hoy vamos a no solamente a narrar unos sucesos que sucedieron en verdad al hermano Jun, sino también vamos a cuestionar, a hacernos preguntas, a relatar esa parte de pronto cruda del cristianismo en China. ¿Cuáles son los nombres de esos capítulos que vamos a ver el día de hoy? Bueno, seguimos estudiando el libro El hombre celestial, Sí. donde estamos aprendiendo de la biografía del hermano Jun. Y ya voy a decir el nombre, pero también quiero alimentar lo que decías de que no solo vamos a estar narrando un resumen del libro, sino también vamos a dar como una perspectiva espiritual y muy comparada, muy aterrizada a los tiempos que estamos viviendo ahora. Y ya seguimos a los capítulos 10, 11 y 12 de este libro, que se titulan La prueba ardiente, El fin del ayuno y Dios me da un hijo y muchos hermanos. Y bueno, yo creo que para entrar en materia, porque el tiempo es bastante limitado en Sí. televisión, Sí. si queremos empezar este primer episodio, este primer, digamos que capítulo de Jun, que para mí hasta el momento podría decir que es un héroe, un gigante de la fe. Sí. Y es como él se desenvuelve en medio de un sufrimiento, ¿no? Porque los siguientes, los primeros dos capítulos que mencioné ahorita son bastante específicos, Mm. con mucho detalle a ciertos tipos de tortura a los cuales él se enfrentó en la cárcel, situaciones degradantes, muy fuertes, que incluso cuando nosotros leíamos esta parte del libro, pues a mí me generaba como un poco de dolor, ¿no? Como frustración, como que le dan a uno ganas de llorar, porque Mm. pues que alguien vio una situación tan fuerte, pero ver en él esa fortaleza, esa fe tan inamovible en Jesús y como él, Dios, yo creo que el Espíritu Santo es el que lo fortalece para pasar por tanto sufrimiento, pues eso lo inspira, de verdad que yo me sentí bastante motivada y como que sentí que eso me llenaba de la fuerza para perseverar, porque bueno, de pronto nosotros no nos enfrentamos a ese mismo tipo de sufrimiento, pero pues sí pasamos nuestras luchas, desiertos, dificultades, ¿no? Y me gustaría que pudiéramos abrir esta parte de los capítulos con una reflexión que hace el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:8. Dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y lo que podemos ver en estos capítulos que estamos explorando el día de hoy, es que el hermano Jun pasó por situaciones muy difíciles, pero su confianza en Cristo, su confianza en que Dios era su compañía,
Ujú, era como su fundamento. Entonces, pues a mí me sorprende que una ujú. persona pueda tener la capacidad de pasar por esa clase de torturas. Tienen que leer el libro para que vean específicamente a qué nos referimos cuando hablamos de esas torturas. No son nada comparado de pronto, porque son torturas físicas, psicológicas, maltrato verbal, y todo eso viene acompañado de una fe inquebrantable del Ujú, hermano Jun. Y hay una parte aquí que a mí me sorprende, y es que él empieza a tener sueños y visiones ujú. dentro de ese. Y uno de los sueños que tiene en estos 3 capítulos es un sueño en el que una prostituta trata de acogerlo. Entonces, esa visión que tiene él, ¿cómo la explicarías tú con respecto al contexto del libro? Pues mira que yo creo que en esta parte que tú mencionas es importante que, no sé, las personas que se conectan con nosotros, que tal vez son cristianos, todos hemos pasado por esas situaciones que justamente pedimos una intervención divina o Mm. como aprendíamos del libro anterior de la oración de Javes, pedíamos que tu mano esté sobre mí, es decir, quiero la bendición de Dios, quiero ver que Dios abre puertas para mi vida, quiero sentir que Dios me da mejores oportunidades, claramente no para mi propia gloria, sino para que Él sea glorificado. Entonces, hay un momento muy importante en la vida del cristiano y es cuando empieza a sentir que se abren puertas para su vida. Y ahí es tan importante el discernimiento, porque cuando no tenemos discernimiento, muchas veces podemos ver algo que no viene de parte de Dios como una oportunidad de parte de Él. Entonces, un ejemplo muy claro es de pronto la persona que llega a Dios con problemas económicos Sí. y Dios le da un trabajo, ni no le da un trabajo, le da una empresa y llega el momento, incluso en la Biblia está, en el que ya la persona se ocupa en la bendición, se enamora de la bendición y descuida lo importante. Entonces yo creo que esta visión que él cuenta luego se ve reflejada más adelante porque él tiene ese sueño y al otro día estas personas del gobierno le hacen una súper oferta que muchos, de hecho, que también se enfrentaron a la misma situación, tomaban esas oportunidades. Sí. Pero él entendió a través del discernimiento que esa oportunidad no venía de parte de Dios, sino que era un plan, una trampa del enemigo. Y a veces nosotros nos enfrentamos a situaciones así donde sentimos que una puerta abierta es una oportunidad de Dios, pero no te das cuenta que en realidad es un espejismo en medio del desierto. Entonces yo creo que ahí algo que lo mantuvo a él clave conectado a Dios fue su actitud, su perseverancia en la oración, pero también su ayuno. Sí. Entonces podríamos decir que si pudiéramos recopilar eso que acabas de decir en una sola palabra, sería discernimiento. Ujú, Porque si no hay discernimiento en esas visiones que podemos tener, como decías, podemos equivocarnos y tomar una decisión catastrófica respecto a nuestra vida espiritual. Gracias a Dios y pues a la confianza que tenía Jun en Jesucristo, él no tomó esa decisión y pudo pasar esta prueba que fue una prueba muy difícil. Y ujú, también decías algo muy importante, y es que no solamente Jun fue sometido a ese tipo de pruebas, sino que esta oferta se la hicieron a otros hombres dentro del contexto histórico chino. En los años 80 vemos que habían otros pastores, otros evangelistas, habían otras personas que compartían el evangelio en China y también eran castigados por eso. Y les hicieron esta oferta y probablemente más de uno tomó la decisión de hacerlo. y mira que también, pues sí, hubo muchos hombres que se enfrentaron en este momento en China. No solo es la historia del hermano Yun, sino muchos pastores en China vivieron cosas aún más fuertes, otros incluso murieron en la tortura y en muchas situaciones difíciles. Pero sabes, también esto me ha llevado a pensar en esos hombres de la Biblia que han pasado por situaciones difíciles, por no decir que casi todos esos gigantes de la fe, Sí, todos pasaron por momentos de mucho sufrimiento, de extremo sufrimiento. Yo a el que más admiro es a Jesús.
Mm. Y de verdad, en este momento, lo que pienso de Jesús es cuando Él está en el Getsemaní. Dice la palabra que Él estaba en extrema agonía. Era tal su nivel de agonía que sudaba gotas de sangre. Entonces, ese fue un momento de extremo sufrimiento. Imagínate, fue una tortura. Sí, También nadie quisiera estar en ese lugar, pero Él toma el lugar nuestro porque es donde Él va a la oración y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego dice que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, porque Él sabía el plan de redención, pues para nosotros. sí. Pues tenía que pasar por extremo dolor y extremo sufrimiento para que ustedes y yo podamos tener una vida en bendición, una vida diferente y además soñar en la tierra, pero también soñar con una eternidad. Sí, y eso que dices me lleva de pronto a cuestionarme la vida espiritual que uno puede tener, porque de pronto muchas veces uno piensa que su vida espiritual es fuerte, pero fijémonos en la situación que pasó Jun. Como tú decías, no solamente él, en un momento daré algunos nombres que hay allí involucrados también en esa época, pero qué tan fuerte y qué tan firmes eran las convicciones de Jung para resistir la tortura, teniendo en cuenta que él no había terminado su ayuno mientras sucedía esto, ¿no? ¿Cuántos días ayunó en total? En total ayunó 74 días. Imagínate, 74 días mientras recibía azotes, estaba aislado, no tomaba ni comía nada y aún así permanecía firme. Y en esta situación le presentaron esa oferta majestuosa en la que si él decía que Jesucristo no existía, o sea, negaba a Jesús, podía salir de la cárcel y retomar su vida normal. No solamente él, como lo decían, pero también hombres como por ejemplo Samuel Lamp, que pues él se cambió su nombre porque era más fácil de pronunciar, pues los nombres chinos son bastante difíciles. Y cuenta de verdad la historia de él fue bastante admirable. Hablan pues de Wang Xingming. Es que son Pero nombres difíciles. sí. Y Watch Me. Sí. Entonces, sí, como muchos hombres en China murieron. Hubo, ¿sabes? En este momento, me acuerdo de una historia que me impactó muchísimo y me gustaría contárselas porque creo que es importante y es en la prisión, la mayoría de cristianos, no todos, llegan a esa situación de extrema hambre, de desnutrición, de maltrato, violencia, tanto física como psicológica. Y ¿sabes qué hacían? Predicaban. Empezaban a traer ese mensaje de Jesús a presos porque los encerraban con hombres que habían hecho cosas muy malas. Entonces imagínate, ellos en lugar hubo unos que renunciaron a su fe y vendieron pues sus creencias para salir de allí. Sí. Pero hubo otros que a pesar del maltrato y del sufrimiento permanecieron. Y a pesar de que nosotros en este momento no vivamos sufrimiento físico, pasamos por momentos difíciles. Y si tal vez alguno de ustedes también se ha sentido así, pues creemos que el ejemplo del hermano Chu y del hermano Jun también y de Jesús es que perseveres. No te vas a quedar en el dolor, en el sufrimiento toda la vida. Y bueno, ahí cierro el paréntesis, pero fíjense que a mí me gusta hablar. Pero fíjense que algo que pasa muy es que él conoce allí a un joven de 20 años y este joven, a pesar de que venía de una buena familia, no sé si ustedes han conocido personas que son de buena familia pero caen en muy malos pasos y él era un joven de esos, que de verdad empezó a hacer cosas muy, muy, muy pesadas. A raíz de eso, pues llega a la cárcel y empiezan a comprobarle casos de asesinato y demás. Y en ese proceso lo mandan a la celda de Jun porque además este muchacho estaba luchando contra su vida, quería acabar con su vida. Entonces se lo mandan a Jun a la celda y empieza Jun a sembrar en él con necesidad porque no tenían mucho por comer y aún así él se sacaba el pan de la boca para dárselo a este muchacho. No sé, no lo hacía por que le naciera en su corazón y fuera el hombre más perfecto, sino era un llamado de Dios lo que lo movía
hacer esto. Entonces, finalmente, Dios usa la vida de Jun para ganarse el corazón de este joven. Y lo más hermoso es que este joven tiene la oportunidad de escribirle una carta a su familia, expresándoles su testimonio de tener un encuentro con Jesús. Y a raíz de esto, bueno, pues finalmente él fallece, pero él sabemos que tuvo la oportunidad no solo de ser salvo, sino también enviar una carta que seguramente fue una semilla para toda su familia. Y en este punto me gustaría resaltar una parte importante dentro de lo que estamos hablando, y es un sueño que él tiene una noche. Son como dos escenas que tiene. Uno es su madre siendo partera de niños, y el segundo es de ese parto que tiene, nace un bebé, que es como un segundo sueño que él tiene en ese mismo instante, y nace un bebé y él le pone por nombre Isaac. Él no tenía ni idea que su esposa estaba embarazada, pero cuando está a punto de nacer su hijo le envían una nota y él se entera que su esposa va a tener un hijo. ¿Qué hace él? Le manda una nota a escondidas, por supuesto, de una manera, digámoslo, por medio de mensajeros. Llega la nota a la esposa y en el mensaje de la nota dice, el niño se va a llamar Isaac. Ella, pues, sabe que es un mensaje de Dios porque Jun tiene ese sueño esa noche, pero ella, asustada, va a buscar de pronto como ayuda, porque durante todo este tiempo ha estado sola viviendo con la mamá de Jun, o sea, la suegra y la nuera viviendo juntas sin conocerse, porque pues narramos en el primer episodio cuál fue la situación que pasó con él, que se lo llevaron a la cárcel recién casados. Pero la situación aquí es que cuando ella llega a este lugar, supuestamente a buscar ayuda, sucede algo que de pronto le deja a uno la boca abierta. Mira que algo que noto en esa situación, y es un caso no muy aislado de la realidad, y es que en ese momento ella siente la presión del gobierno para hacerle promover, pues, que su embarazo se interrumpa. Porque además de eso, sí, el interrumpir su embarazo hacía parte de la agenda política en China. Y de pronto es algo que ahorita se ve mucho en muchos países también. Y algo que ella empieza a experimentar es que cada vez que ella va a sus controles prenatales, siempre el consejo termina siendo en no puedes tener tu bebé, no puedes tener tu bebé. Entonces ella empieza a evitar al máximo tener como ese contacto con los médicos, con sus, sí, con sus temas de salud, por decirlo así. Sí. Y finalmente entiende que ahora el ella traer a su hijo al mundo es otra lucha también. Y finalmente pues es un milagro. Entonces creo que eso es algo muy importante, porque en medio de el pronóstico, no solo que era casi que ilegal en ese momento tener hijos, además de eso estaba en una situación de extrema pobreza, lejos de su esposo, casi que sola. Gracias a Dios tenía a su suegra, porque imagínate. Pero aún así ella decide perseverar. Y hay algo que ella cuenta en ese proceso, y es que ella cae como en una depresión, como en un adormecimiento espiritual, y dejó de orar, dejó de buscar a Dios, vino el desánimo. Y yo creo que el desánimo es uno de los mayores enemigos del cristiano o de la persona que está decidida a cambiar su destino. Y viene el desánimo y ella suelta la oración, pero cuenta cómo en un día, yo creo que es el mismo Espíritu Santo en nosotros. De pronto, para los que no sepan, son nuevos en esto, el Espíritu Santo es Dios en el ser humano, es Jesús en el ser humano. Y el Espíritu Santo en ella le da la revelación, es como si la despertara y la llevara a entender que estaba durmiendo y no era momento de dormirse. Tenía que levantarse, buscar a Dios, porque solo Dios podría renovar sus fuerzas. Sí. Y ella, pues, muy obediente lo hace, retoma la oración, pasa un momento fuerte
donde siente de verdad que el enemigo espiritual viene a desconcentrarla, a robarle lo que Dios está haciendo, pero finalmente Dios le da la victoria. Sí. Y finalmente nace ese niño al cual llama Isaac. Gracias a ese mensaje que recibió Jun, esa noche recibe, y lo que hablábamos en la primera parte es el discernimiento. Yo creo que él tuvo ese sueño de su mamá siendo partera y un niño que sostenía a su mamá. Él no tenía ni idea que su esposa iba a tener un hijo y le dice, se va a llamar Isaac, nace el hijo, y parece una situación milagrosa respecto a esta situación, ¿no? Como que todo lo que uno lee dentro de este libro resulta ser algo que de pronto impacta la vida. Primero porque el sufrimiento, que es lo que estamos hablando, y me gustaría de pronto que para cerrar ya este capítulo pudiéramos responder a esta pregunta. El sufrimiento respecto a estos 3 capítulos es con la intención de dar un fruto, como un fruto de avivamiento, como por ejemplo el hermano Jun, que dio un fruto de avivamiento. Comentábamos que no todos los que sufrieron escribieron libros, por ejemplo, o llegaron a tanta influencia como el hermano Jun, o es simplemente para mostrar la fidelidad al Señor. ¿Tú qué dirías? Las dos son correctas, Sí. porque el avivamiento, la primera vez que tú y yo leímos este libro, lo leímos en PDF. Y tú eras ateo y yo estaba muy lejos de Dios. Creía en Dios, pero estaba lejos de Él. Y creo que este libro nos despertó. Algo hizo en nuestro interior que fue como ese impulso que nos llevó a creer, a darnos la oportunidad de buscar un encuentro con Jesús. Y bueno, ahora estamos acá. Y ahora que lo leemos nuevamente, en otra temporada de nuestra vida, en otro momento de nuestra vida, pues también hemos recibido como muchas promesas de parte de Dios. Una que recuerdo, atesoro en mi corazón, Isaías 30, del 18 al 22. Fue pues una palabra para nosotros en este tiempo, ha sido muy, muy, muy especial. Y creo que la fidelidad también, porque nos ha motivado a permanecer cuando todo está mal, ¿sí? Es como que ya tú no amas a Dios por lo que Él te pueda dar, sino por quien Él es. Y cuando entiendes quién es Dios, entiendes cuán importante eres para Él. Me gustaría entonces que pudiéramos nosotros hacer como esa introspección respecto a la respuesta que nos das, porque de pronto si estás pasando por una situación difícil, una situación de depresión, de ansiedad, de tristeza, una situación económica, maltrato, violencia, puedes ver la esperanza de Dios en ello, que Dios está ahí. Y si guardas la fe para que puedas perseverar en eso, yo creo que el mensaje de esta parte del libro es que siempre va a haber esperanza para el que guarda la palabra. Y a pesar del sufrimiento, siempre va a estar Dios para ayudarnos. Así es, Jun no murió en la cárcel, Jun no murió en extrema pobreza, yo creo que todavía está vivo, les debemos ese dato, pero luego Dios lo restituye así como también restituye a Job. Y así como tú decías, si estás pasando por un mal momento, cuando ves a Jesús, te das cuenta que no te vas a quedar ahí. Bueno, gracias a todos por conectarse con nosotros en este tu podcast, Más que un Like. Y bueno, también los invitamos a que nos puedan escuchar en Spotify, también estamos en Apple Podcast. Escríbanos en los comentarios qué tal les ha parecido este libro. Si están pasando por un mal momento de verdad y quisieran que hagamos una oración por ustedes, mándenos un mensajito. También nos encuentran en Instagram, Más que un Like Podcast. Y bueno, nos vemos la próxima. Los siguientes 3 episodios también están cargados de muchas cosas, de muchas emociones, y sabemos que va a ser de mucho provecho para sus vidas. Este libro nos ha revolucionado por completo. Así es. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Chao.